Estás en los cielos. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Padre. Te damos gracias, Señor, por este día maravilloso. Gracias por el privilegio de estar en este lugar de oración, Señor. En este lugar donde nos congregamos, Señor, para darte honra, gloria, alabanza y adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por mi hermano que está, Dios mío, en este lugar, pero también gracias por aquellos que se conectan desde la virtualidad, Señor. Los bendecimos, Señor, y pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu ministre a cada persona, a cada hijo tuyo de acuerdo a la necesidad. Tú que conoces, Señor, la condición de cada uno, habla a tu amada iglesia, habla a tu pueblo, Señor. Consuela, Señor, a través de tu palabra. Enséñanos también, Señor. Te lo clamamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Los invito a que abran su Biblia en el Salmo 34. Dice la palabra del Señor así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guardas tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Gloria a Dios. Este es una porción de la palabra tan hermosa en la cual podemos ver que Dios siempre está listo para brindarnos esa protección. Hay dos versículos muy claves. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Y el 15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Quiere decir que cuando usted clama, cuando yo clamo al Señor, el Señor siempre está listo para escucharnos. Hermanos, la enseñanza de hoy se trata, el tema que tenemos es el cristiano y las aflicciones. ¿Qué es una aflicción? ¿Qué nos aflige, amados hermanos? Los problemas de la vida diaria, que son poquitos. Entonces, una aflicción es una adversidad, una angustia, una calamidad, un dolor, un padecimiento. Todas esas cosas afligen al cristiano. Hermano, el hecho de que usted sea fiel a Dios y sea hijo de Dios no es ninguna garantía para que el creyente sea librado de
el dolor y de los sufrimientos. No es ninguna garantía. Algunas sectas decían: pare de sufrir y venga al Señor y ya usted se llegó a los pies de Cristo y se le acabaron todas sus... Pero eso no es así, eso son mentiras. Entonces, no, el hecho de que usted sea fiel, el hecho de que usted siga al Señor, el hecho de que usted es un hijo de Dios, no lo exime del sufrimiento del diario vivir, como decía la hermana. Tenemos como ejemplos a José. ¿Cuánto no sufrió? Pero él era fiel a Dios. A David. Sin embargo, David cometió sus pecados, pero sufrió mucho, sufrió persecuciones, pero él era fiel a Dios. Tenemos el ejemplo máximo de sufrimiento, el santo Job, que llaman algunos, ¿no? Job. Quizá Dios le permitió al enemigo, esa es la historia, ¿no? Que lo tocara, que lo probara, de hecho, ese libro lo llama la atención de que Dios saca pecho con Job, ¿no? Porque Dios conocía el corazón de Job. Así de sencillo, Dios conocía quién era Job. Otro de los ejemplos, a Jeremías, que llamamos que es el profeta llorón, porque le tocó muchos padecimientos. Y por supuesto, en el Nuevo Testamento tenemos al apóstol Pablo, que el Señor lo escogió para hacer su obra y le dijo que era necesario, que a través de muchos padecimientos él lo necesitaba como instrumento para su obra. Y también la máxima expresión de sufrimiento, ¿quién es? El Señor Jesucristo, quien siendo inocente tomó su lugar, tomó mi lugar y estuvo allí en la cruz del Calvario por nosotros. Padeció todo lo indecible como quizá ningún ser humano lo haya padecido. Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si el Señor Jesús lo dijo es porque nos espera eso, las aflicciones. Pero qué bueno que Él dice, o sea, nos está diciendo lo que nos va a pasar. Vamos a ser afligidos, pero dice: confíen, yo he vencido al mundo. Tenemos la solución, ¿verdad? Eso está en Juan 16:33. Hermanos, tan cierto como las aflicciones las padeceremos, porque es muy cierto según lo que está escrito y según lo que vemos a través de su palabra, así también es cierto que tendremos consolación. ¿Cuántos lo creen? Amén. Que en medio de las aflicciones vamos a tener consolación. Segunda de Corintios 1, 3 al 5. Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Esa palabra es muy importante, porque cuando usted está afligido, amado hermano, cuando usted está pasando algún padecimiento, ¿a quién no le gusta que lo consuelen, cierto? Y mire quién es el primero que nos va a consolar. Dice que Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, mire, hermanos, que es muy cierto que las aflicciones las tendremos que padecer, pero también tenemos la solución, no estamos solos, tenemos la consolación del Señor. Amén. Y las aflicciones que padeceremos no se comparan con la gloria que nos espera. Miremos Romanos 8, 17 y 18. Dice la palabra del Señor así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos
juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es maravilloso esto, hermanos, que cuando estemos afligidos, ¿cuál es la primera reacción de nosotros? ¿Cuál es, hermanos? Sinceramente, ¿cuál es cuando viene un sufrimiento, un padecimiento? ¿Cuál es la primera reacción? Tristeza. ¿Pero qué más hacemos? Nos quejamos, hermanos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Eso es como lo primero que viene a nuestra mente. Ay, Señor, pero si yo soy tu hijo, ¿por qué a mí? Pero mire que estas aflicciones, estos padecimientos que padeceremos aquí mientras vivamos en esta tierra, no son comparables con la gloria venidera, con lo que nos espera. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hermanos, como las aflicciones son reales en nuestras vidas, nos vamos a hacer dos preguntas. Primero, ¿de dónde vienen las aflicciones? Y segundo, ¿qué hacer? ¿Qué actitud tomar en medio de las aflicciones? Sabiendo ya que las aflicciones son reales en nuestro diario vivir, ¿de dónde viene? Entonces el primer punto, ¿de dónde vienen las aflicciones? Y el segundo, ¿qué actitud tomar? ¿Qué hacemos cuando estemos en medio de las aflicciones? Entonces el primer punto dice, ¿de dónde vienen las aflicciones? Como primero tenemos que las aflicciones vienen a consecuencia de la caída de Adán y Eva. Es indudable porque acordémonos que ellos vivían en un paraíso donde la comunión era con el Señor y por eso se llama paraíso, todo perfecto, sin afanes, sin hambre, sin frío, sin ningún dolor, sin nada. Pero a consecuencia del pecado, de la desobediencia de Adán y Eva, pues entró el dolor, la tristeza, los conflictos y la muerte afectaron a algunos seres humanos. ¿Ustedes qué dicen? ¿A algunos o a todos? A todos los seres humanos. La diferencia es que nosotros los cristianos tenemos el gozo y la esperanza de saber que alguien nos ayuda. Tenemos a quién acudir. Es la diferencia con el resto, con el inconverso, con el que está lejos del Señor, que no así, para ellos es muy difícil, de hecho sufren muchísimo, de hecho algunos toman opciones difíciles como el suicidio, como matar, como qué sé yo, pero nosotros tenemos ese privilegio de saber que tenemos a quién ir y a la fuente de la bendición. Por esto siempre debemos depender de la gracia, la fortaleza y el consuelo de Dios. Es a través de las tribulaciones, es a través de las dificultades que levantamos nuestra mirada y nos acordamos de clamar a Dios. Esto lo tenemos en 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os faltará no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. De hecho, Dios ya sabe qué dificultades vamos a vivir, cuáles son los padecimientos que tendremos que pasar. Así que Dios dice que no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podamos, ¿verdad?
Entonces, el primer punto es, ¿de dónde vienen las aflicciones? A consecuencia del pecado de Adán y Eva. Como segundo punto, algunos creyentes sufren por la misma razón que sufren los del mundo, los inconversos, los incrédulos, por sus propias decisiones. Y mire, hermanos, cómo es de importante las decisiones que usted tome en su diario vivir, sus propias decisiones. Resulta que usted va a viajar y se accidenta. ¿Por qué? Porque va a velocidad prohibida, a más de la velocidad que se está permitida, o adelanta carril en un sitio que está prohibido. Por supuesto, se va a accidentar, por supuesto, va a sufrir de pronto enfermedad, pérdida de algún miembro o algún familiar, en fin. Eso mismo le pasa a los inconversos, a los incrédulos. Eso mismo, si usted hace eso, toma sus decisiones propias, pues va a sufrir como los demás. También sufrimos por enfermedad. Algunas veces las enfermedades no las podemos evitar, pero otras veces sí las podemos evitar. Y las enfermedades vienen a veces a consecuencia de nuestros malos hábitos. ¿Cuántos lo creen? Es necesario, amado hermano, que usted sea responsable con usted mismo y no esté después que viene la enfermedad, que viene el padecimiento, que viene la tribulación, clamándole a Dios: Señor, ¿por qué a mí? Señor, mire que ayúdame. Ahí sí nos acordamos, pero usted se acordó de ser responsable con usted mismo en los hábitos. ¿Qué hábitos? Buenos hábitos alimenticios, buenos hábitos de dormir bien, buenos hábitos de hacer ejercicio. Todo eso nos da una calidad de vida buena, hermanos. Entonces, seamos responsables, hermanos. Por supuesto que si desobedecemos vamos a sufrir enfermedad. Otros sufren por elegir mal a su cónyuge. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Se unieron en yugo desigual y después vienen las consecuencias. Tanto hijos como el cónyuge, ahí sí como dicen nuestros antepasados, llevan su cruz, su propia cruz. Esa es mi santa cruz, ¿sí? Dicen, para nombrar al esposo o a la esposa, esa es mi santa cruz. ¿Por qué? Porque eligieron mal, no eligieron de acuerdo a la voluntad de Dios, por elegir mal al cónyuge. Y otros sufren o sufrimos o vienen aflicciones a causa de los hijos. Esto, pues, lamentablemente, pues nos toca, los que somos padres, desde que está el embrión en nuestro vientre hasta que ellos se vayan o hasta que nosotros nos vayamos, estaremos cargando las dificultades de nuestros hijos. Amén. Y por esa razón, pues, nos vamos a afligir. Acordémonos que los triunfos de nuestros hijos son nuestros triunfos, las tristezas de nuestros hijos son nuestras tristezas, así que diariamente estaremos acongojados por esas cosas. Como tercer punto tenemos que de dónde vienen las aflicciones: por vivir en un mundo pecaminoso y corrupto. ¿Cuántos lo creen? Y sí que lo vemos diariamente, hermanos. Guerras, vientos de guerras, corrupción, los desastres naturales que estamos viendo, amados hermanos. Eso no es gratis. Dios creó todo bueno. Acordémonos en Génesis que el Señor hizo y vio Dios que era bueno. ¿Quién tiene el mundo así como está? El hombre. Entonces, ¿por qué le echamos la culpa a Dios? Entonces, amados hermanos, de paso, antes de que se me olvide, una invitación. Ustedes están mirando las noticias de cómo estamos azotados por el clima aquí en Colombia
que da tristeza. Yo no sé si usted puede acostarse tranquilo, sin orar, sin sentir el dolor de tanta gente que ha perdido todo, están con el agua hasta el cuello, han perdido sus viviendas, sus cultivos, sus enseres, todo. Que en lo que podamos, si por su casa o qué sé yo, pasa alguien haciendo una campaña para recolectar, pues seamos generosos. Es el momento, amados hermanos, de hacernos solidarios con aquel que sufre. ¿Lo creen? Amén, gloria a Dios. ¿Y por qué más sufren? ¿De dónde vienen las aflicciones? Por la obra del diablo. Esto lo tenemos en 1 de Pedro 5, 7 al 9. ¿Alguien me colabora leyéndolo? Amén. Entonces mire que tenemos el enemigo de Dios es el enemigo nuestro. Entonces a veces las aflicciones pueden venir por el enemigo, pero no todas las veces, amados hermanos, no todas las veces le echen la culpa al cachón, como se dice, al innombrable, sí, a ese de cola y que va de rojo, que es puras mentiras. Porque el enemigo se disfraza como ángel de luz, ¿no? Va encubierto, va buscando, como dice aquí la porción, a quién devorar. Entonces también por ese lado muchas veces vienen las aflicciones. ¿Qué debemos hacer? Ponernos toda la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura de Dios? La palabra, la justicia, la verdad. ¿Qué más? El escudo de la fe, muy bien. Todo eso compone la armadura de Dios. Por eso necesitamos ponernos diariamente esa coraza de justicia para así resistir los ataques del enemigo, los ataques del diablo. Y por último, ¿de dónde vienen las aflicciones? Por ser cristianos. Tenemos Hechos 14, 22 que dice: dice la palabra del Señor así: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, ¿qué nos espera, amados hermanos? Un tapete lleno de flores, lleno de gozo, donde usted va a una piscina y se acuesta boca arriba y descansa y feliz y gloria a Dios. No, dice que a través de muchas tribulaciones entraremos al reino de Dios. Primera de Pedro 4, 12 al 16. Primera de Pedro. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de manera que ellos, ciertamente de parte de ellos,
Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, ¿cuál es la actitud que debemos tomar cuando vengan las aflicciones, hermanos, según la palabra? Dice glorificar a Dios, ¿cierto? Dice que tengamos por gran gozo. Es como difícil. Y los que han estado padeciendo, los que han sufrido por cualquier dificultad, sobre todo en enfermedad, es como muy difícil levantarse y gozarse en el Señor, dándole gracias por la situación que está pasando, pero eso es lo que nos manda el Señor. Amén. Que debemos, y nos dice además que debemos estar preparados y saber que tendremos esas aflicciones. Entonces ya decimos que la primera actitud es que ¿por qué a mí? Pero la consagración a Dios a veces trae pruebas y persecuciones. Tenemos el ejemplo de Pablo, las aflicciones que él tuvo que pasar. Entonces, cuando estamos afligidos, esas aflicciones nos acercan a Dios. ¿Cuántos lo creen? Como último punto, ¿de dónde vienen las aflicciones? Vienen por voluntad de Dios. ¿Será posible? Bueno, vamos a mirar Primera de Pedro 1, 6 y primero de Deuteronomio 8, 2 y 3. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces vemos que a veces el Señor permite las aflicciones. ¿Para qué? ¿Para qué? Para probarnos, para probar a ver qué tan firme es su fe, para probar a ver si usted en medio de la aflicción reniega, maldice, se aparta. Y muchas veces vemos eso, hermanos, que dicen: no, yo ya no vuelvo a esa iglesia, yo ya no vuelvo, vea lo que me está pasando. Qué lástima, qué lamentable que sea esa la actitud. Amén. Entonces, Primera de Pedro 1, 6 y 7. Dice la palabra del Señor, Primera de Pedro: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué? Afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, también dice que muchas veces necesitamos pasar por las pruebas, pasar por las aflicciones, a ver cuál es nuestra actitud. Y volvemos a 1 Corintios 3 al 5. 1 Corintios 1, 3 al 5. Segunda de Corintios, perdón. Segunda de Corintios 1, 3 al 5. Bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Es otra vez donde dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros ser consolados.
es demasiado importante, amados hermanos, ver que en los propósitos que tiene Dios, de pronto permitiendo que usted pase por una tribulación, por una enfermedad, por una dificultad en su vida, pues le está permitiendo eso. Por ejemplo, mi hermana o mi hermano que vivió la separación, es duro, ¿verdad? Es duro vivir una separación, pues se dice que es el mayor fracaso del ser humano cuando hay la separación de los hogares. Pero si usted supera eso, usted tiene autoridad y tiene las bases para ir y consolar a otro. Amén. Que otro hermano esté pasando por esa misma situación, usted va y lo consuela, usted va y le da consejo, lo guía, le dice qué hacer. Es demasiado importante. Entonces, amados hermanos, necesitamos saber que vamos a ser probados, que vamos a pasar por tribulaciones, pero se hace necesario porque Dios quiere para que nosotros también seamos fuente de consolación. Para que nosotros vayamos y le digamos a aquella hermana que está sufriendo, que está batallando con un hijo, que está en desobediencia, que está en drogas, que está en malas amistades, vayamos y le ayudemos. Amén. Bueno, entonces el primer punto era de dónde vienen ¿qué? Las aflicciones. Y el segundo punto es qué hacer, qué actitud tomar en medio de las aflicciones. Primero, ¿qué debemos hacer? ¿Quién me dice qué debemos hacer? De acuerdo a su experiencia, ¿qué debemos hacer? Orar a Dios para que nos dé fortaleza. Filipenses 4, 6 y 7 creo que todos lo sabemos. Por nada, sin leerla, los que se lo sepan, recítenlo. Por nada estéis afanados, si no sean conocidas. ¿En qué? En toda oración y ruego y súplica, con acción de gracias. Y haciendo eso, ¿qué pasa? Viene la paz de Dios, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, que usted ni yo entendemos qué pasó aquí, pero es Dios obrando en nosotros. Cuando uno viene en oración a la presencia de Dios, pues dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones. ¿En quién? En Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, cuando vengan las aflicciones, ¿qué actitud tomar? No estar afanados por nada. Y nada es nada. Amén. Importantísimo, amado hermano, es que el remedio esencial para todas las preocupaciones, para todas las aflicciones, es la oración. La oración. Primero oración, segundo oración y tercero oración. Amén. ¿Por qué? Porque es mediante la oración que renovamos la confianza. Es mediante la oración que usted y yo podemos acercar a Dios y ver su mano poderosa, ver su respaldo, ver su gloria, ver el obrar de Él en nuestro problema, en nuestra vida. Entonces es la oración. A través de la oración vemos la fidelidad del Señor sobre nuestras vidas. Venimos entonces a la fuente de la ayuda. El Salmo 121 no está ahí, dice, alzaré mis ojos. ¿Qué más? Amén. Son palabras que confortan, son palabras que nos animan a esperar en el Señor y a confiar en Él. ¿De dónde vendrá mi socorro? Cuando usted esté pasando por una dificultad, joven, amada hermana, amado hermano, corra a la fuente. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Amén. Entonces el primer punto es no afanarnos por nada.
El segundo punto es echar todas las cargas al Señor. Esto lo dice el Salmo 55. Echa sobre Jehová tu carga, ¿y qué? Y Él te sustentará. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Tenemos esperanza, amado hermano. No estamos solos en medio de las aflicciones, en medio de las pruebas. No estamos solos. Tenemos ese Dios que está listo. Es curioso que dice, echa sobre Jehová tu carga. En la nueva versión, la nueva Biblia latinoamericana dice, arrojen. Como quien dice, arrojen. Señor, aquí le traigo a mis hijos. Señor, aquí le traigo mi enfermedad. Señor, aquí le traigo esta carga. Dice, arrojen en el Señor toda su carga, porque Él te sostendrá. ¿Cuántos lo creen? Arrojen sobre Jehová su carga, porque Él te sostendrá. Hermano, Dios nos invita a, como hijos que somos, a echar sus cargas y preocupaciones sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Miremos qué dice Mateo 11, 28 al 30. Si está allá, por favor, alguna hermano me ayuda a leerlo. Mateo 11, 28 al 30. Amén, gracias hermana. Venid a mí todos los que ¿qué? Trabajados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Usted quiere descanso? ¿A dónde debe ir? A la fuente de la bendición, al Señor. Traer la carga, echar nuestra carga a Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Tercer punto de la actitud que debemos tomar es llevar las cargas los unos de los otros. ¿Qué dice Gálatas 6, 2? Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermanos, cuando yo leo esta porción de la palabra, este versículo, esto fue lo que me motivó a traer esta enseñanza para hoy. Sobrellevar las cargas los unos de los otros, porque así cumplí la ley de Cristo. ¿Alguien se acuerda cuál es la ley de Moisés? ¿No? Bueno, la ley de Moisés se contempla, se sobreentiende que son el Pentateuco, los 5 primeros libros, y por supuesto ahí están los 10 mandamientos, la ley para cumplirla. Esa es la ley de Moisés. Pero dice aquí que cuando usted sobrelleva, ¿qué es sobrellevar? ¿Qué entiende usted por sobrellevar las cargas los unos de los otros? Solidarizarse, diciéndole, usted va y le dice, hermano, venga, yo le ayudo a llevar esa carga. ¿Cierto? Eso es sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y dice, porque así cumplís la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo, amados hermanos? El amor. Muy bien, hermana. La ley de Cristo es el amor. Sobrellevar las cargas los unos a los otros, porque así cumplí la ley de Cristo. El Señor mismo dijo, amarás. De hecho, Él resumió los 10 mandamientos en uno solo, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Y a quién más? A tu prójimo como a ti mismo. En eso resumió el Señor Jesús los mandamientos. Hermano, hay un dicho que me parece curioso: el dolor compartido es más liviano. ¿Cuántos lo creen? El dolor compartido es más liviano. Si usted, hermano, que está pasando por una dificultad, comparte su dolor, sea trayéndolo al Señor, sea trayéndolo a alguien, se le hace más liviano. Pero si usted se encierra
y no ve salida por ningún lado y usted solo se centra, se mete en el problema, seguro que va a terminar derribado, va a terminar derrumbado. Entonces, el dolor compartido es más liviano. Es necesario que busquemos ayuda, amado hermano. Cuando venga una tribulación, cuando venga una dificultad, busquemos ayuda. Primeramente, sabemos que es a Dios, ¿no? En oración. Luego, podemos venir al pastor, podemos venir a los líderes a pedir ayuda, hermanos. En alguna ocasión, aquí el pastor Rodrigo, eso hace ya quizá unos 10 años, 12 años, llevamos como una especie de enseñanza los unos por los otros, los unos por los otros. Y teníamos un compañero de oración. ¿Cuántos creen que eso es importante? Debíamos restaurar, debíamos rescatar aquella costumbre, orar los unos por los otros. Y por decir algo, mi compañero de oración es mi hermano Miguel, entonces yo iba y le decía, hermano Miguel, me está pasando esto, y compartía mi situación con él. Igual él también entonces confiaba su dificultad a mí y yo lo ayudaba en llevar su carga. Amén. Eso es bonito, eso es saber que alguien está sobrellevando mi carga, que no estoy solo. Entonces, hermanos, ¿cuál es el distintivo de un cristiano? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es el distintivo? Es decir, ¿por qué conocen que mi hermana Sandrita es cristiana? Mi hermana Nati, ¿por qué la conocen que es cristiana? El testimonio, pero ese testimonio incluye el amor. Y es que el amor lo encierra todo, como dijo el Señor Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está todo, todo, absolutamente todo. Si usted ama a su hermano, si usted le preocupa a su hermano, pues usted lo va a ayudar. Entonces, el distintivo de un cristiano es el amor. Hermano, no es que usted sea legalista en muchas cosas, en la manera de vestir. Si es necesario vestir decorosamente, como nos compartía el hermano Mauricio hace 8 días, es necesario hacer la distinción, pero lo que nos distingue de los demás, del común, del inconverso, es el amor. Que mi vecino diga, este hermanito tiene algo. Cuando el otro vecino está en dificultades, corrió a ayudarlo, va y le dice, vecino, ¿en qué le puedo ayudar? Necesita que le colabore en una cita médica, qué sé yo, porque es que aún en eso, amados hermanos, hay tanta necesidad, aún en eso. Un abrazo. Entonces, el distintivo. ¿Qué dice Juan 13:35? En esto conoceréis que sois mis discípulos. ¿Sí qué? Si tuviereis amor los unos por los otros. Así de sencillo. Entonces, el distintivo, amado hermano, lo que lo hace a usted diferente al resto es el amor. Usted practica el amor, usted refleja el amor del Señor Jesucristo. ¿Y qué incluye sobrellevar las cargas los unos de los otros? ¿Qué incluye? ¿Qué entiende? Punto número 1, la oración. Demasiado importante, amado hermano, porque es que la oración es la que nos sostiene, la oración es la que nos acerca a Dios, la oración es la que nos da el descanso, nos da la paz, es orar los unos por los otros. Entonces, llevar las cargas los unos sobre los otros implica, primero, la oración. Segundo, ayudar al necesitado en tiempos de enfermedad. Puede ser de él o de un familiar, porque acordémonos que lo que le pasa a nuestra familia nos aflige a nosotros, nos acongojamos, es muy difícil. En tiempos de tristeza, ¿por qué está alguien triste? Perdió un ser querido, perdió el empleo, muchas cosas. Ahorita
Perdieron todo, perdieron las viviendas, los cultivos. Hay tristeza, entonces en esa parte debemos estar sobrellevando las cargas los unos de los otros. Hay una presión económica muy difícil, una situación económica muy difícil. Si bien es cierto, la mayoría estamos como diríamos apretaditos en la economía, porque no es una iglesia pudiente de ricos ni nada, pero hermanos, en lo que esté a su alcance, usted debe ir y darle una bendición al que lo esté necesitando. ¿Cuántos lo creen? Amén. En lo que esté a su alcance. Es decir, Dios no le va a decir a usted, oiga, Dianita, ¿usted por qué no fue y le dio 20 millones de pesos allá a aquella familia para que rescatara su casa o para que empiece la… No, es lo que esté al alcance de cada uno, que vayamos. Es decir, es un compromiso personal, es un compromiso de amor, amados hermanos, que nos debe mover para tomar las cargas, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y por supuesto, por los problemas en el hogar también, tenemos problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los vecinos, con el jefe, de muchas maneras vienen las dificultades que nos están afligiendo. Entonces, amado hermano, necesitamos mostrarnos solidarios con los hermanos, ya que haciendo esto mostramos el amor de Dios. Esto lo tenemos en Romanos 13:10, que dice que el cumplimiento de la ley del Señor es que Romanos 13:10. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es que el amor. Si usted ama, usted está cumpliendo toda la ley. Si usted ama, amado hermano, usted no le está haciendo mal a nadie, usted no le va a quitar la mujer al vecino o a su amigo. Si usted ama, usted es movido a misericordia y usted es movido a ir a orar por él, a ayudarle en lo que sea posible. Primera de Juan 3:16 al 18. Dice la palabra del Señor: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas. ¿Por quién? Oiga, hermano, esto es como para pensarlo un poquito. ¿Lo está haciendo usted? Dice, si Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, usted no le puede decir al hermanito, Dios lo bendiga, yo lo amo mucho y chao, sin buscarle una solución a su dificultad. Si no está en usted, amado hermano, usted quizá tenga algún familiar o algún amigo en que va y corre y le dice, hay una dificultad, podemos ayudar en algo, me pueden ayudar, pero que hagamos algo, amados hermanos. No cerremos el corazón, como dice acá. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Eso es la voluntad de Dios. No amar de bla, bla, bla. Yo lo quiero, hermano, yo lo pienso mucho, hermano, y ya, hasta ahí. No, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, ya para terminar, amamos a los hermanos, nos interesamos por ellos. El amor se expresa mediante la ayuda sincera a personas necesitadas. Negarnos a ayudar es cerrar el corazón ante la adversidad. Esto lo tenemos en Deuteronomio 15, 7 y 8.
Deuteronomio 15. Dice la palabra del Señor. Cuando haya en medio de ti menesteroso. Un menesteroso es alguien que está necesitado, ¿cierto? Menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Amén. Le prestarás lo que necesite. No cerrar, que nuestro pensamiento y nuestra primera actitud no sea, bueno, él tiene de pronto familia, allá que le ayuden, o allá que le ayude el pastor, o allá que le ayuden sus más allegados. Hermano, el asunto es que usted y yo miremos en qué podemos colaborar, de qué manera podemos sobrellevar la carga de mi hermano que está padeciendo. Y de hecho aquí habla de los pobres. Y el Señor Jesús dijo que en el mundo iríamos a tener los pobres siempre. Cuando le dijo a aquella mujer que le regó el perfume de alabastro, que le criticaron allá, que por qué no dejó ese perfume para los pobres. Entonces el Señor Jesús dijo, no, estuvo bien lo que ella hizo, que me ungiera a mí, porque los pobres siempre los van a tener. Siempre los van a tener, y de hecho eso es lo que vemos, el pan de cada día. ¿Correcto? La palabra del Señor en Isaías 41:10 dice, no temas, amado hermano, no está ahí en la pantalla, pero es un versículo muy trajinado por nosotros. No desmayes, porque yo estoy contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, y si Dios dice que siempre, es siempre. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que a veces no vamos a la fuente, a veces no vamos, estamos atribulados, estamos enfermos, estamos pasando de dificultades y no vamos a la fuente. Vamos quizá o nos encerramos en esta coraza. Y la verdad, hermanos, yo no sé, a mí en algún momento me ha pasado que viene alguna dificultad y yo digo, pero ¿a quién le comparto? A veces, lamentablemente, los hermanos no son como muy confiables de guardar, ¿sí? De tomar la actitud de ser en oración, sino que a veces de pronto vienen para habladurías, vienen para comentarios y es difícil. Pero, hermanos, debemos orar los unos por los otros y poner ese problema, esa dificultad a los pies del Señor, que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Gracias, Padre mío y Dios mío. Poderoso Señor, hermano, ahí donde usted está, hable con el Señor. Si Dios le habló hoy a través de su palabra, y si usted ha visto, hermano, que hay alguien pasando una necesidad y usted ha cerrado su corazón, pídale perdón. Si usted tiene una dificultad, tráigala a los pies de Cristo. Él tiene cuidado de nosotros. Que nosotros, Dios mío y Padre mío, el mundo nos conozca por el amor, Señor. Que salga por los poros el amor. Que podamos entender, Señor, que esa es la voluntad tuya, que eso es la que a ti te agrada, Señor mío y Padre mío, que estemos haciendo buenas obras, que de hecho en Efesios 2:10 dice que fuimos creados para buenas obras, para que anduviésemos en ellas. Desde antes de la creación Dios estableció ese plan, Señor mío y Padre mío. Ayúdanos a hacer, a escudriñar y a meditar cuál es tu voluntad, Señor. ¿Qué debo hacer? A tener discernimiento, Padre. Señor, quita toda insensibilidad de los corazones, Señor.
Quita todo egoísmo. Quita, Señor mío y Padre mío, toda indiferencia, Dios. Porque esto es lo que está matando al mundo. Hay un mundo demasiado difícil en este momento, Señor, donde lamentablemente son más importantes los animales que las personas. Es más importante apartar cantidad de dinero para comprarle a la mascota que sacar un dinero para ir y ayudar en medio de una tribulación, en medio de una dificultad a una familia que está pasando necesidad, Dios mío. Ayúdanos, poderoso Dios, poderoso de Israel, a ser tus manos, porque cuando nosotros vamos a visitar a un hermano, a sobrellevar la carga de mi hermano, estamos siendo tus manos, Señor, estamos siendo tus brazos para abrazarlo, Señor, estamos siendo tus pies, Señor. Poderoso Padre, ayúdanos, poderoso Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro amado Jesucristo de Nazaret y te damos muchas gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas